Sean todos bienvenidos a nuestro podcast Los Soberbios, donde estaremos hablando sobre la República Romana, donde estamos involucrados mi compañero José Rivas, Steven Guerrero, Agustín Aveledo y mi persona Sebastián Fernández. Espero les guste y lo disfruten. Bueno, se hará más que todo un breve contexto histórico sobre el fin de la monarquía romana, cuando después de eso se dio el surgimiento de la República, donde el fin de la monarquía romana y el surgimiento de la república se produjeron alrededor del siglo VII a.C., cuando Tarquinio el Soberbio fue derrocado, dado por su tiranía, donde tenía un sistema de gobierno, se podría decir, totalmente terrible, y estableció en ese sistema de gobierno un sistema un poco igualitario y más de distribución de poder, donde se podría decir tenía diferentes magistraturas y bueno, dio a eso la transición al periodo republicano. Sí, sabemos que Roma, siendo hoy día padre de la política y lo que hoy conocemos como las bases de la República, también viene una influencia gigante de los griegos. Antes de pasar a la República, eh, tenemos que conocer un poco qué fue la monarquía. Sabemos que Tarquinio el Soberbio fue el último monarca de Roma y que la influencia griega no solo por sus grandes escritores, sino sus grandes políticos, como lo fueron Aristóteles, Platón, etcétera, son de influencia romana, para Roma, disculpa, de una manera sublime, por lo que la República se origina gracias al fin de una monarquía y una tiranía que el pueblo romano estaba esperando. Y no solo eso, sabemos que la discriminación de Roma, y más que discriminación, sino cómo la monarquía trataba eso, Roma buscó la manera de unirse para, para dejar esa monarquía atrás, Para sacarlo. correcto, y seguir adelante. Siento que fueron unas bases hacia la nueva república, como dije al principio, y que hoy en día se ven muy marcadas. Sabemos que esto se dividió entre Senado y magistrado, y hoy en día todas las repúblicas del mundo se ven así, luego de 2000 años. Y también se puede decir que estas actitudes de Tarquinio el Soberbio llegó, o sea, hizo que sucediera ese fin de la monarquía y se diera el inicio a lo que es el periodo republicano. Así es, bueno, considero más que hoy en día se ve más reflejado las bases. Siento que todos los países han pasado por una especie de tiranía o de monarquía y buscan siempre hacer lo que los romanos hicieron al acabar la monarquía de Tarquinio Soberbio, que es buscar la república, la equidad y la igualdad. Sabemos que en Roma no era así, pero entre los patricios y los plebeyos, antes de comenzar sus guerras, fueron de los primeros reveladores ante una monarquía que no querían, y bueno, siguieron creciendo hasta llegar a una república que fue el periodo que más duró de los romanos y el que más ha prevalecido durante los años. Que que el establecimiento de la república fue en el año 509 a.C., ya que fue el resultado de una serie de eventos y tensiones políticas que sucedieron en la antigua Roma. Ok, la lucha de clases sociales entre patricios y plebeyos. ¿Qué pasa? Que los patricios formaban parte de las 30 curias, a diferencia de los plebeyos, que eran personas pobres y la mayoría de los ciudadanos, o el promedio de ciudadanos romanos. Se crea la ley de las 7 tablas, ¿eh? Correcto. Se crea esa ley y estos conflictos se generan en base a que tienen muchísimos menos derechos políticos y económicos los plebeyos, que son los ciudadanos comunes. Genera una tensión social que termina en un conflicto. Esto porque ellos querían poder tomar decisiones, poder formar parte del Senado, poder, digamos, tener una opinión, tener un voto dentro de la sociedad, dentro de la ciudad, Claro. dentro de los ciudadanos. Coexistir como sociedad. Exactamente. Esa es la principal demanda. La principal demanda también es legal. Hay una distinción ahí, pero bueno, eso ya tiene que ver con el derecho, no me meto mucho ahí.
tenían derecho a ocupar partidos políticos o cargos políticos importantes los patricios, participar en el Senado, ejercer influencia. Esta influencia a veces formaba parte de un solo lado o se hacía en base a su propio beneficio. Claro, tenemos que saber, hablabas de los plebeyos, de los patricios. Sabemos que los patricios son los originarios de las primeras 30 familias fundadoras de Roma, de la historia mítica de Rómulo y Remo, que decían que las amamantaba una loba, que poco a poco esa historia fueron los fundadores de Roma, venían de otros pueblos romanos abandonados, luego Rómulo asesinado. Que la loba era una prostituta, según. Claro, y entonces lo ponen como cuento de que era una loba para hacerlo más animado y no contar una historia tan vasta como esa, aunque lo sabemos que los romanos tienen historias así de vastas. Pero bueno, en la República tenemos que saber que aunque los plebeyos no eran la clase más baja, eran como la media, porque por abajo estaban los esclavos. Sabemos que los esclavos en ese momento eran personas, pero no se consideraban personas. Eran cosas. Los plebeyos también tenían su voto en las asambleas y en toda la república. Para aliviar las tensiones, crearon una asamblea. Exacto. Se llama Concilium. Correcto. 494. Y entonces, nada, los plebeyos no eran tan escuchados como los patricios. Las distinciones eran unas razas muy altas. Los patricios no se podían casar con los plebeyos y los plebeyos no se podían casar con los patricios, y su relación era bastante fuerte, ya que querías crear una república pero en una democracia. Para esa época era más una república, el nombre de democracia nace después, pero sabemos que era una república con bastantes distinciones por clases sociales. Y por esto, porque eran las primeras 30 familias fundadoras de Roma, ¿no? Para hablar sobre la organización de la República, se tiene que hablar primero de la estructura, que se basaba en la división y el equilibrio de los poderes, con una serie de instituciones que eran clave, y ya que desempeñaban los roles en el gobierno. Entre esas instituciones se encontraban el Senado y las magistraturas. Hablando del Senado como tal, era una de las instituciones más influyentes en la República Romana, ya que estaba compuesta por aproximadamente 300 miembros entre patricios y plebeyos. Los patricios, como ya lo han dicho anteriormente, era la clase alta de la sociedad romana. Las familias descendientes, más que todo. O sea, los que tenían dinero, pues. O sea, los que descendían de las 30 curias fundadoras. Exactamente. Claro, como decíamos, había una discriminación, ya que los patricios eran predominantes. Y más que predominantes, tenían muchos más privilegios que los plebeyos. Ya gracias a este contexto histórico que ya hablamos. Pero por eso era la guerra de los patricios y los plebeyos. Y porque entonces intentaban hacer una república, pero a la vez discriminatoria. Entonces existía una pequeña familia real entre estas pequeñas curias, familias principales. Sí, bueno. Bueno, yo no sé si estoy errado en este concepto, pero tengo entendido que los plebeyos no podían ejercer su derecho al voto, ¿no? Hasta donde tenía entendido, los plebeyos no podían ejercer su derecho al voto, al contrario de los patricios, que como ustedes vienen diciendo son las 30 familias descendientes más poderosas. Ellos lo que exigían eran igualdad legal. Buscaban en la legalidad una igualdad, buscaban igualdad en derechos políticos, derechos económicos, más que todo. Igual que los plebeyos como tal no podían ejercer ningún papel en la política de Roma. Hasta después en la República, que lograron que tuviera un magistrado para los plebeyos. Claro. Porque antes nada más el poder lo tenía
los patricios. Claro, y entonces le dieron estos roles, pero igual unos roles discriminatorios. Entonces era como un eco, hablaban, pero no los escuchaban. Entonces fue bastante marcada esa época por la discriminación de los patricios, ¿no? Sí. Ahorita hablando del Senado, el Senado era como una especie de consejo asesor para el rey, pero ya cuando llegamos a la etapa de la República, su poder se extendió y ellos tenían el poder de tomar decisiones importantes sobre asuntos políticos, militares y financieros, ya que sus miembros eran vitalicios y sus opiniones eran altamente respetadas. De los plebeyos. De los senados. Ah, ok. Además, las magistraturas eran los comandantes militares supremos y que también presidían las reuniones del Senado y las asambleas populares. Su principal función era hacer cumplir las leyes y garantizar la seguridad del Estado, ya que también tenían poderes iguales y se podían vetar mutuamente en sus decisiones. Aparte de los cónsules, había otros muy importantes que eran los pretores. Se encargaban de las disputas legales como tal. Se encargaban de la moralidad de la persona, moralidad del bien y bueno, todo lo que tenga que ver con justicia se encargaban los pretores. Bueno, y en resumen de todo este tema del cual estábamos hablando nosotros los soberbios acá en nuestro podcast, fue, en mi opinión, que iba más un poco por el ámbito de la justicia, ¿no? Que los romanos venían buscando mucho eso de derrocar al gobierno de Tarquinio el Soberbio, y lo lograron, ya que el gobierno tirano los tenía... La monarquía, exactamente, los tenía acechados a los romanos, y bueno, Tarquinio lo que buscaba era un gobierno de igualdad, de distribución de poder, y eso de verdad, viéndolo desde el punto justo, literalmente es un poco injusto, y bueno, esa, en mi opinión, creo que es la base de este tema, ¿no? Sí. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? A ver. Yo considero que en los tres momentos de Roma, las tres partes importantes entre imperio, monarquía y república, el más importante es la república, el más trascendental, El imperio. La república, dejando atrás lados culturales y cuál fue más destacado. Cada quien puede quedarse con su punto de vista. Yo prefiero quedarme con la república porque fue el momento en el que el orden político fue más marcado. Es el que hoy en día vemos a lo largo y ancho del occidente, y siento yo que no solo ayudan al gobierno, sino a las juntas militares, Correcto. a los movimientos sociales. Y aunque existía, claro, lo que ya hemos hablado a lo largo del podcast, que las divisiones sociales de patricios y plebeyos, las distinciones y los mejores momentos, bajo mi punto de vista, fueron la república. Yo opino lo mismo que la república, porque en el ejemplo del Senado, aunque ya el Senado era una institución influyente, en la república se expandió más su papel, ya que tenían la autoridad para tomar muchas decisiones importantes, como lo decías tú, en asuntos políticos, diplomáticos, militares y en los financieros, ya que sus miembros eran, ya que las decisiones de sus miembros eran respetadas. 300 miembros tenía el Senado, por cierto. Y sobre todo una de las cosas también más importantes en la lucha Gran Senado, ¿no? es la lucha. 300 miembros. Sí. Sí. Y la expansión romana en el momento de la república, ya sabemos que comenzó en lo que hoy en día es Italia, y la expansión fue por todas las costas del norte de África y el sur de Europa, y el movimiento occidental que hoy en día conocemos en Europa es muy marcado por los romanos. Bueno, y también añadir a lo que dijo Agustín, que la lucha entre patricios y plebeyos es uno de los sucesos también más importantes dentro de esta etapa. Digamos que la conclusión o el final se puede decir que es positivo porque termina en una asamblea, termina en un concilio. Claro, termina buscando un poco la equidad entre ambas clases sociales,
Sabemos que cada uno tenía otros derechos, otros sí. Y sabemos que lo que hoy conocemos como derecho es gracias a las bases de la República. Que los derechos que le daban a los plebeyos y a los romanos hoy en día están muy marcadas en las constituciones de países occidentales, tanto Europa como América Latina. Y hoy en día es el reflejo de nuestra sociedad. Y bueno, con esto quisiéramos terminar nuestro podcast de los soberbios. Quisimos dar un poco el contexto y queremos dar como reflexión lo grande que fue la República Romana y como hoy lo conocemos y como hoy tenemos que ver nosotros como país, es gracias a los romanos y gracias a ellos tenemos que agradecerles y seguir estudiándolos y sabiendo quiénes son. Entonces, gracias y nos vemos.